Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy toca receta navideña. Seguro que todos conocéis el fantástico panetón. Tenéis la receta en el canal. Bueno, pues vamos a utilizar esta maravilla que es sabor puro a Navidad para preparar un flan de panetón que es simplemente espectacular. Y lo vamos a hacer de dos formas. El típico en flanera, normal y corriente, ¿vale? Que luego veréis al final del vídeo cómo se desmolda. Y también la versión en vasito de cristal, como nuestro famoso flan japonés que tenéis disponible en el canal. Vamos, esta auténtica maravilla se disfruta como postre o incluso como merienda. Un flan con sabor a Navidad, porque está aromatizado con el panetone. No va a ser un pudding, sino un flan con sabor a panetone. Vamos, una auténtica maravilla, súper fino y absolutamente maravilloso, con muy pocos ingredientes y que se prepara súper rápido, sin ningún misterio. No me detengo más y vamos con los ingredientes. Que como siempre los tienes disponibles en gramos, en tazas y también en inglés. Pausa el vídeo para poder copiarlos. Para esta receta puedes utilizar la flanera clásica de metal, también las flaneras desechables que hoy en día se consiguen fácilmente en cualquier supermercado, o incluso tarros o frascos de cristal. Estos son los de toda la vida, de yogur. Y empezamos con la elaboración de la receta. En una olla grande ponemos 1 litro de leche y vamos a aromatizar o dar sabor a esta leche utilizando principalmente la miga del panetón. En mi caso estoy utilizando un panetón que ya se está quedando duro, pero incluso podrías utilizar uno que esté fresco, ya que es un postre fantástico para las navidades. Yo lo que hago es que le quito la corteza y me voy a quedar solamente con las migas y la fruta. Y lo desmenuzamos, así como puedes ver, en la leche, para que vaya dando todo el sabor. Vamos, un sabor fantástico. Como te decía al principio, sabor a Navidad puro. Y el motivo del por qué le quitamos la corteza al panetón te lo puedes imaginar. Lo hacemos para no darle un color oscuro que pueda quedar feo a nuestro flan. Nos vamos a quedar solo con la parte más clara, con la fruta, y ahora lo que hacemos es simplemente remover. Mezclamos todo bien, hacemos que esté bien disuelta toda la miga y le añadimos el azúcar. Y seguimos removiendo, removemos simplemente unos segundos y reposamos. Mientras tanto, vamos a preparar de forma rápida el caramelo. En una cacerola ponemos el azúcar y a continuación le vamos a poner un poquito de agua. En este caso, 2 cucharadas, que son 30 mililitros aproximadamente. Vamos a remover bien para que el azúcar se humedezca y lo vamos a poner al fuego a una potencia media alta. Y ya no tenemos que mover nada más, simplemente esperar. Empezará a calentarse, burbujeará, señal de que está ya hirviendo, y irá tomando color. El color, bueno, puedes dejarlo del color que más te guste. Cuanto más oscurito, mejor, pero siempre sin que llegue a quemarse. Y ahora apagamos el fuego y añadimos el resto de agua, siempre con mucho cuidado para que no te quemes y con el fuego apagado. Si te ayudas de una tapadera, muchísimo mejor, así evitas cualquier salpicadura y que te puedas quemar. Y listo, en tan solo unos minutos hemos preparado un caramelo delicioso para acompañar nuestros maravillosos flanes de panetón. Y ahora ya solamente nos queda ponerle un poquito de caramelo a cada una de las flaneras. Con la ayuda de una cuchara y con cuidado porque todavía está caliente, le vamos poniendo un poquito de caramelo. La cantidad, la que más te guste, tampoco le pongas demasiado, no vaya a ser que te quedes sin caramelo. Y una vez que has añadido un poquito de caramelo a cada una, la removemos bien. Y ahora dejamos que se enfríen en la nevera. Mientras tanto, vamos a terminar nuestro flan. Te recuerdo, tenemos la leche aromatizándose con la miga y la fruta del panetón junto con el azúcar. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es preparar los huevos. Vamos a cascar los huevos, 4 huevos medianos. Comprobamos que estén todos bien y una vez que ya hayamos cascado los huevos, simplemente los vamos a dejar ya batidos con la ayuda de un tenedor. Y listo, ya ahora solamente nos falta llevar nuestra cacerola u olla al fuego y ya terminamos la elaboración. Encendemos el fuego a una potencia media-baja y nos vamos a ayudar de una batidora de mano
para dejar todo bien triturado, para que nos quede bien fino. Si por casualidad en la miga tienes demasiada fruta, la podrías quitar y luego añadirla, para no darle un mal color a la mezcla. Añadimos a continuación los huevos que ya los tenemos bien batidos y continuamos mezclando. Seguimos con el fuego encendido a una potencia media-baja y vamos a cocinar solo 3 minutos. No es necesario que llegue a hervir. Y listo, ahora ya simplemente vamos a rellenar cada una de las flaneras. Por si te lo preguntas, el tamaño de las flaneras que estoy utilizando es de 125 mililitros, excepto la metálica que es un poco más grande. Esta medida para mí es la ideal de este flan, ya que es un flan bastante consistente y que llena o sacia muchísimo. Una vez que has rellenado todas las flaneras, vamos a utilizar una bandeja o una fuente a la que le vamos a poner aproximadamente un dedito de agua. Si es caliente, todavía mejor. Colocamos las flaneras y ya estamos listos para irnos al horno, que tenemos precalentado a 170 grados centígrados y se van a cocinar durante 45 minutos. El cocinado de los flanes también lo podrías hacer sin ningún problema en una olla al fuego, lo único que te tardará más tiempo, en aproximadamente 1 hora los tendrías listos. Y ahora pues simplemente nos toca esperar, vas a ver cómo tomarán un poquito de color y la mezcla se solidificará o cuajará. Y ahora simplemente fíjate cómo están muy calientes. No te haces una idea de lo bien que huele la casa. Vamos, una maravilla. Y ahora simplemente tenemos que dejar que se enfríen ahí, con el agua. Cuando ya veas que ya no sale humo y que están bien fríos, será el momento adecuado de sacarlos de la fuente. Fíjate cómo ya no humean y ahora ya sí que lo podés tocar y con cuidado los vamos sacando del agua. Es muy importante que estén atemperados, es decir, que no estén bien calientes, porque ya lo que vamos a hacer es ponerlos en la nevera. Sacamos los flanes de la fuente y ahora le quitamos el agua y vamos a aprovechar esta misma fuente para guardarlos todos juntos. También si quieres los puedes guardar de forma individual, pero sí tendrías que ponerle en la parte de arriba o papel film o papel de aluminio para evitar que se nos sequen. Tenemos que guardarlos un mínimo de 4 horas o toda la noche, todavía mejor. Y ahora aquí tienes diferentes sugerencias de presentación para un postre maravilloso para Navidad. Vamos, lo que estoy haciendo simplemente es poner una hojita de menta. La voy a pinchar directamente en el flan. Fíjate lo bien que quedan en los vasitos típicos de yogur. Quedan monísimos. Lo pinchamos, le ponemos la hojita de menta bien colocadita y a continuación le puedes poner pues un trocito de fruta escarchada, unas pasas, chocolate, lo que más te guste. Y ahora la presentación con los flanes desmoldados. Estoy utilizando los que he preparado con las flaneras desechables, que son súper cómodas. Con la ayuda de un cuchillito o de una puntilla le vamos dando justo por el borde, con cuidadito para despegar. Y una vez que ya lo tienes listo, ya le puedes dar la vuelta. Vamos, súper sencillo. Si utilizas las metálicas tendrías que hacer exactamente lo mismo, lo único que mojar un poquito la parte de abajo en agua caliente para que se ablande el caramelo, porque las metálicas no las puedes pinchar. Si te fijas, las desechables pinchas con un cuchillito y levantas. ¿Y qué me dices del aspecto? Vamos, un auténtico espectáculo. Y bueno, no te haces una idea de lo buenísimas que están. La presentación, pues similar a la que estaba en los vasos de yogur. Le ponemos una hojita de menta, un poquito de fruta o, en mi caso, voy a utilizar figuras navideñas hechas en chocolate blanco, que he impreso con mi maravillosa impresora de chocolate en 3D. Y mientras dejo que te deleites con la pinta tan fantástica que tienen los flanes y no te pierdas sobre todo cuando los vayamos a probar para que veas el interior. Quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver la receta. Si te queda alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la elaboración de este fantástico postre. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y no me digas que no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan, pero vamos a ver, ¿qué esperas? Suscríbete y activa todas las funciones de la campanita para no perderte ninguna de las fantásticas recetas que subimos a YouTube
todas las semanas. Y como estoy seguro que te gusta la panadería, la pastelería o la repostería, te invito también a que me sigas en mi cuenta de Instagram, donde obtendrás contenido adicional y además dispones del chat, donde resuelvo cualquier duda que puedas tener cuando estés elaborando alguna de nuestras fantásticas recetas. Y te recuerdo que nos vemos aquí en Recetas que Funcionan la próxima semana con otra nueva videoreceta.